Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a esta serie de encuentros en los que dedicaremos un tiempo para poder pensar un poco la realidad de la educación de nuestros hijos, un tema muy preocupante para la familia. Hemos pensado que podríamos llamar a estos encuentros con este título: Familia, asegúrale a tus hijos un nido de 20 años. ¿Por qué lo elegimos? En realidad lo elegimos porque pensamos que podemos aprender de las aves. Las aves generan para sus pichones un nido lo suficientemente cálido, donde hay alimento necesario, protección necesaria, cuidados necesarios, educación necesaria. En realidad, el pichón estará en el nido todo el tiempo que los papás necesiten enseñarle y él aprender para poder un día poder volar y hacer su propio nido. Si las familias aprendiéramos de las aves y le generáramos a nuestros hijos un nido con el alimento, la protección, el cuidado, la educación, el acompañamiento, que les permita un día poder volar, seguramente habremos ganado una enorme posibilidad, una enorme cantidad de chances de poder vencer a tantos peligros que nuestros hijos se enfrentarán en la vida, como la droga, la violencia, las situaciones que los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, viven a diario. En realidad, este hecho de que los adolescentes lo vivan a diario nos tiene que alertar, ya que los padres somos los primeros y principales educadores de los hijos. En este sentido, somos los protagonistas del proceso con nuestros hijos. Nos tiene que alentar a reconocer un hecho clave y fundamental. La infancia es el momento clave. Y cuando digo infancia, digo la etapa que va desde el nacimiento hasta la llegada de la adolescencia. ¿Y por qué es el momento clave? Porque durante esa etapa nuestro hijo hará el trabajo más fuerte y más importante de construir las bases para desarrollar su propia identidad. Y eso lo hará en un diálogo permanente con nosotros, en un diálogo vital que, más allá de incluir las palabras, también incluye la vida cotidiana. Cada uno de nosotros, y nuestros hijos también, hemos llegado a la vida dotados de dos grandes potencias. Por un lado, la emocionalidad, que es la capacidad de aprender a sentir las emociones, y por otro lado, la racionalidad, que es la capacidad de poder pensar y decidir. De la armonización de estas dos grandes potencias, la emocionalidad, que le pondrá energía a la vida, y la racionalidad, que le pondrá norte y estructura a la persona, se puede producir, se puede generar, se puede llevar adelante el proyecto personal de vida que le permitirá a cada ser humano alcanzar la felicidad. Desde este punto de vista, sería muy importante que nos preguntáramos, usted y yo, cómo nuestros hijos están creciendo en el desarrollo de esta doble función, de esta doble mirada, que es armonizar emocionalidad y racionalidad. Porque en realidad el secreto está en esto, ser capaces de ayudar a nuestros hijos a armonizar estas dos potencias. Nuestros hijos tienen que aprender a pensar, tienen que desarrollar su inteligencia, tienen que poder decidir, pero a la vez tienen que poder ir acompañando ese proceso con la suficiente educación de las emociones para que desde ese ámbito surja la energía necesaria para llevar adelante los proyectos de vida y las decisiones tomadas. Así que les dejo esta pregunta como para poder empezar a armar el nido de nuestros hijos. ¿Cómo estamos trabajando esta armonía entre el pensar y el sentir? ¿Cómo vivo yo la armonía entre el pensar y el sentir? ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad el gran secreto de todo este proceso de la formación de la identidad de nuestros hijos tiene que ver con un hecho clave y fundante. Cuando yo les decía hace un instante, los padres somos los primeros y principales educadores de los hijos, en realidad les estaba diciendo que somos tan importantes, nuestros padres han sido tan importantes para nosotros y nosotros lo somos para los hijos que hemos traído al mundo, porque ellos
y nosotros aprendimos, cada uno de nuestros padres, determinadas cuestiones que hacen al proceso de armar el proyecto de la vida. Cada uno de nosotros armó ese proyecto, ese plan de vida. Se armó en la infancia. Un niño arma en la infancia, entre el nacimiento y los 10, 11 años, cuando va cerrando la infancia y apareciendo la adolescencia, un plan de vida construido en base a los mensajes que papá y mamá les transmitimos sobre los aspectos fundamentales de la vida. Una noticia, esos mensajes los transmitimos a través del lenguaje no verbal. Es decir, lo transmitimos a través de los gestos que hacemos, de la mirada, del tono de nuestra voz, de la expresión de nuestro cuerpo, y lo refrendamos con nuestra palabra. De tal manera que si nuestra palabra refrenda aquello que vivimos, el mensaje queda grabado. Pero si mi palabra como papá niega lo que vivimos, es decir, si yo digo una cosa y vivo de otra manera, lo que quedará grabado en el corazón y en la inteligencia de mi hijo será el cómo vivimos. Para ir cerrando nuestro primer encuentro, quiero advertirme y advertirles que las conductas repetitivas de nosotros como padres generan en nuestros hijos la fijación de estos mensajes con los cuales ellos después armarán el propio proyecto de la vida. En próximos encuentros hablaremos de cada uno de estos bloques de mensajes que constituyen como la base o el cimiento de la personalidad de cada hijo. Es hora de que empecemos a revisarnos y a mirarnos en este aspecto, porque el hijo, la conducta de mi hijo, en realidad es el mensaje que yo le he dado. Miremos a nuestros hijos y empecemos a mirar qué es lo que les hemos transmitido para la construcción de su identidad. Hasta la próxima.